días, soy la profe Jimena Montes. Como clase del día tenemos gráfica de la función cuadrática. Ya hice un tutorial de este tema y justamente también grafiqué esta misma función, pero lo hice con tabla de valores. Lo que ahora les quiero mostrar en este nuevo tutorial es cómo hacerlo hallando las raíces, el vértice, la intersección con el eje Y, ¿sí? Entonces, lo que primero vamos a hacer es vamos a hallar las raíces. Entonces, primero voy a usar una fórmula para las raíces que ya enseñé en la presentación de la función cuadrática, en donde tenemos que utilizar para hallar x1 y x2 menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido 2 por a, ¿sí? Para eso lo que debemos saber en primera instancia es quién es A, quién es B y quién es C. Una vez que yo defino eso, ya después es cuestión de reemplazar. Entonces, recordemos que A es el número que tiene adelante la x al cuadrado, ¿sí? Es el coeficiente de la x al cuadrado. B, el número que tiene adelante la x lineal. Y C, el término independiente, el que no tiene x. Si nosotros miramos acá, A vale un cuarto, B vale, ¿qué tenemos acá cuando no tenemos nada? Un 1. Y C vale 0 porque no está, ¿sí? Entonces lo voy a dejar acá arriba. Primer paso, primero así como re importante para verlo a cada rato. A vale un cuarto, B vale 1 y C vale 0, ¿sí? Con eso ya directamente vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces, menos B, ¿cuánto vale B? 1, más menos raíz cuadrada b al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, menos 4 por a. ¿Cuánto vale a? Un cuarto. Por c, dice la fórmula. ¿Cuánto vale c? 0. Perfecto, sigo, dividido. 2 por a. 2 por, ¿cuánto vale a? Un cuarto. Ya tengo ahí todo reemplazado. Y ahí empiezo, recuerden que acá, adentro de la raíz, tenemos que separar en términos, ¿sí? Ahí empiezo a hacer cuentitas. Menos 1. Menos 1, más menos, seguimos hasta el final con ese más menos. 1 al cuadrado, 1, menos 4 por un cuarto por 0, da 0. Todo eso dividido, 2 por un cuarto, que nos da un medio, ¿sí? A partir de ahí voy a resolver acá la raíz, entonces menos 1 más menos, raíz cuadrada de 1 menos 0, 1, y la raíz cuadrada de 1, 1. Todo eso dividido, un medio. Y acá se desprenden las dos raíces, x1 y x2. Recordemos que una con el signo más, menos 1 más 1, menos 1 más 1 dividido un medio, y la otra con el signo menos, menos 1 menos 1. Menos 1 menos 1 dividido un medio. Hago la cuentita, menos 1 más 1 da 0, dividido un medio, 0. Perfecto, yo tengo la primera raíz. La segunda, menos 1 menos 2, menos 2. Dividido un medio, ¿sí? Puedo hacerla a un costadito, miren acá, la voy a hacer acá. Menos 1 menos 1 menos 2, dividido un medio, ¿sí? Menos por más menos, multiplico cruzado, 2 por 2, 4, y 1 por 1, 1. ¿Cuánto nos dio? Menos 4. Ya estamos en condiciones de empezar a graficar algo, ¿sí? Entonces, en 0 y en menos 4 voy a hacer las raíces. 0, 4, para acá. Ya ahí tenemos lo que son las raíces, ¿correcto? Ahora paso a lo siguiente. ¿Cómo seguimos con esto? El segundo punto es el vértice. Segundo vértice. Bueno, recordemos que para el vértice tiene coordenadas de x, b y la y b del vértice. En este teníamos que usar la fórmula menos b sobre 2 por a, ¿correcto? Así que vamos a ir reemplazando acá. Menos b, ¿cuánto vale b? Saco de acá también 1. Dividido 2 por a. ¿A cuánto vale? Un cuarto. ¿Ven que es importante plantearlo ya de entrada para mirarlo todo el tiempo en el ejercicio, ¿sí? Sigo, menos 1 dividido. 2 por un cuarto, un medio. Hago esta cuenta. 1 dividido, primero menos por más, menos,
y 1 dividido 1/2, 2. Ahí tenemos la x del vértice menos 2. ¿Sí? ¿Cómo se hace para hallar la y del vértice? Reemplazando este menos 2 en la función original. Entonces lo que vamos a hacer es, la y del vértice es igual a 1/4 por menos 2 al cuadrado más menos 2 más menos 2. ¿Se ve? Hago y del vértice, vamos a hacer esto, 1/4 por menos 2 al cuadrado, 4 positivo, más y menos menos, sigo resolviendo de a poquito, 1/4 por 4, 1, menos 2, y del vértice, y 1 menos 2, menos 1, ¿sí? Formamos el vértice, vértice igual, menos 2, menos 1. Y entonces ya ahí puedo ir a los ejes cartesianos a ubicarlo. Menos 2 de x, menos 1 de y. Perfecto, ahí. ¿Sí? Tercer y último paso, que es recontra fácil este paso. Tercero, vamos a hacer la intersección con el eje y, que siempre es igual al valor de c. Y que en este caso, c cuánto vale, miren, 0. O sea que la intersección es 0, pasa por acá la parábola, ¿sí? Y a partir de ahí ya la voy a graficar. Y nos quedó la parábola, pero graficada con estas fórmulas, ¿sí? Hallando las raíces, el vértice y la intersección con el eje y. Anteriormente lo habíamos hecho, repito, por tabla de valores. Vamos a pasar a la siguiente placa, que tenemos un nuevo ejercicio para hacer. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este ejercicio entonces son hallar las raíces, ¿sí? Para eso vamos a definir quién es a, el coeficiente de la x al cuadrado, en este caso es un 1, quién es b, menos 2, con signo y todo, y quién es c, 3, el término independiente, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, vamos con la fórmula. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido 2 por a, ¿sí? Muy bien. Ahora empezamos a reemplazar. Menos, b cuánto vale, menos 2. Entonces, abrimos paréntesis y acá guarda con esto porque es un error clásico. Este menos es el de la fórmula y este menos es el que traigo del número, ¿sí? Así que hay que poner 2 veces. Más y menos lo conservamos. Luego b al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que a vale 1, por c, que en este caso c vale 3. ¿Sí? Todo eso dividido 2 por a. 2 por a vale 1. Recordemos siempre, adentro de la raíz, en el radicando, hay que separar en términos, ¿sí? Entonces seguimos. Menos y menos, más 2. Más menos 2 al cuadrado, 4. Menos 4 por 1 por 3 da 12. Todo eso dividido, 2 por 1, 2. Un pasito más y menos. Acá vamos a hacer 4 menos 12, que da menos 8. Todo eso dividido 2. Y ahora lo que pasa es lo siguiente. No existe la raíz cuadrada de menos 8, ¿sí? Recuerden que si lo hacemos con la calculadora, que calculan reales, nos va a tirar error. Entonces lo que quiere decir en este caso es que no tiene raíces reales. Es una parábola que no va a tocar el eje X, va a estar como volando, ¿sí? en el plano. Después vamos a verla el dibujo. X del vértice, menos b sobre 2 por a, o dividido, ¿no? Menos b. ¿B cuánto vale? Menos 2. Abro paréntesis, menos 2. Dividido 2 por a. ¿Cuánto vale a? 1. Ahí está, muy bien. Menos y menos, más. 2. Arriba y abajo en el denominador, 2 por 1, 2. Y 2 dividido 2, 1. Ya encontré x
del vértice. Muy bien. Vamos con Y del vértice, ¿sí? Vamos a poner en cada lugar en donde diga X, vamos a ponerle 1. Entonces, Y del vértice va a ser igual. Y vamos, síganme con esto, ¿sí? Este 1, vamos acá. 1 al cuadrado, menos 2 por 1, más 3, más 3. Muy bien. Y del vértice, separo en términos, si me ayuda. 1 al cuadrado, 1, menos 2 por 1, 2, más 3. Y del vértice, 1 más 3, 4 menos 2, 2. Ya lo hallamos. Armo el vértice, ¿sí? Vértice igual, 1 de X y 2 de Y. Ya por lo menos tenemos vértice 1, 2. Acá. Perfecto, ya tengo el vértice, ¿sí? El vértice siempre lo voy a poder, hallar. Y ahora voy con el tercer paso, que era intersección con el eje Y. Tercer paso, la intersección con el eje Y, que es igual a C, y que en este caso, si lo tenemos, vale 3. Así que voy a mis ejes cartesianos y acá tengo la intersección. Con esos dos puntos tengo que graficar la parábola. Yo sé que va a tener ramas hacia arriba, porque A es positivo, o sea que va a venir por acá y va a ser esto. Lo que sí, a veces lo podríamos hacer a mano, ¿sí? O directamente, si queremos otro punto, podríamos ver que pasan dos para ver cómo es que da la vueltita esa parábola, ¿sí? Esta rama ya la tenemos bien armada, vamos a ver cómo es la otra. Entonces, ¿qué hago? En estos casos agarro el 2, construyo una pequeña tabla de valores y le voy a dar valor 2 a la X, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se pone acá, vamos a reemplazarlo, 2 al cuadrado menos 2 ¿por cuánto lo voy a reemplazar? Por 2 más 3. 2 al cuadrado 4 menos 2 por 4, 2 por 2, 4 más 3. 2 cancelo, da 3. Entonces esto me sirve para, miren, 2, 3, le hago otro puntito y entonces a los que les gusta graficar perfecto, que a eso tendemos también, podemos graficar la parábola ahí, ¿sí? Entonces lo que nos va a quedar es, si querían hacerlo a mano y que sea simétrico, recuerden que el eje de simetría divide la parábola en dos partes simétricas, podrían hacerlo a mano también. Vamos a ver cómo es el análisis. El dominio siempre en la parábola son los reales. La imagen, vamos a ver desde acá, desde el 2 hacia arriba, entonces corchetes 2 al más infinito. ¿Tiene raíces? No, en este caso no tiene raíces, ya lo vimos. Intersección con Y sí, el 3. Intervalo de decrecimiento, vemos que decrece acá, ¿sí? Decrece, viene desde el menos infinito hasta el 1. Siempre lo miro en X. Y desde el 1 al más infinito crece, ¿sí? ¿Tiene máximo? No, no tiene máximo, pero sí tiene un punto mínimo que siempre coincide con el vértice. Si tanto el máximo como el mínimo coinciden con el vértice, en este caso tiene mínimo 1, punto y coma, 2. Este es el mínimo. ¿Sí? Mínimo, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos el ejercicio completo. Espero que hayan entendido. Les dejo acá algunos tutoriales como del mismo tema si quieren profundizar y espero, bueno, si quieren suscribirse al canal, ¿sí? Les mando un saludo grande, hasta la próxima.